Paz a todos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saludo, hermanos, en el amor del Señor, una vez más en este espacio que tenemos para reflexionar, para aprender, para formarnos en el ministerio de la palabra de Dios. Les doy la más cordial bienvenida a todos, hermanos. Me da mucho gusto volver a llegar ante ustedes por medio de este medio y poder saludarles, hermanos, y seguir contando con la enorme bendición de ser su instructor en esta materia. Eh, Vamos a iniciar hoy, hermanos, la última clase que tenemos sobre evangelios. Estamos introduciéndonos al mundo de los evangelios. Hemos hecho una introducción general, hemos hecho una introducción específica con los dos primeros evangelios y hoy en la última sesión que tendremos estaremos hablando sobre los últimos dos evangelios, hermanos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Si es estando conscientes de esto, vamos a iniciar, hermanos, y vamos a hacerlo, hermanos, con el evangelio de Lucas. Así es que les doy la bienvenida, hermanos, y comenzamos. El Evangelio de Lucas, hermanos. Habíamos dicho que este Evangelio pertenece al grupo de los Evangelios sinópticos. Habíamos dicho que este Evangelio es un Evangelio que con el paso o mejor dicho, que pertenece al grupo de el género llamado Evangelios sinópticos. Vamos hoy a revisarlo, lo estamos viendo en esta última sección por motivos de espacio y de tiempo. En la anterior revisamos el Evangelio de Marcos y de Mateo, y por cuestiones de tiempo hoy estaremos revisando los últimos dos evangelios, que son los evangelios de Lucas y Juan. El evangelio de Lucas pertenece al género evangelio en su división de evangelio sinóptico. Estaremos viendo, al igual que los otros evangelios, la introducción a través de identificar su autor, la comunidad a la que va dirigida y de donde surge, su dimensión literaria y su dimensión teológica. Eso es lo que vamos a revisar acerca del Evangelio. En cuestión del autor y la fecha, hermanos. ¿Cuándo se escribe el Evangelio de Lucas? ¿Y dónde se escribe el Evangelio de Lucas? Para empezar, necesitamos trabajar con una idea. Cuando hablamos sobre Lucas, normalmente y exclusivamente lo reducimos, mejor dicho, a la parte del Evangelio. Sin embargo, creo que ya he sabido de todos ustedes que la obra lucana no solamente obedece al Evangelio, sino que es una obra compuesta o constituida también por el libro de los Hechos. Evangelio de Lucas y Hechos son una sola obra, o al menos son escritos de un mismo autor. Esas afirmaciones de que el Evangelio de Lucas y y el libro de los Hechos son una sola obra, hermanos, obedece o pertenecen estas afirmaciones a conclusiones a partir de datos que vienen dados incluso en la misma obra, más allá del análisis exegético del texto o teológico. También podemos ver algunos indicios en la misma obra, ¿no? Por citar dos muy clásicos. El primero tiene que ver con el destinatario de la obra. Si revisamos el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Hechos, ambos van dirigidos hacia el mismo personaje, un personaje que se nombra en la obra como el excelentísimo Teófilo. No sabemos, aún hoy se discute si fue un personaje real, humano o físico, mejor dicho, o si fue una creación literaria para hacer su obra a manera de un destinatario, como muchas otras obras se han desarrollado. Sin embargo, lo cierto es que ambos son escritos hacia un mismo personaje. Otra referencia, la segunda referencia, es el hecho de cómo termina el Evangelio de Lucas y cómo inicia el libro de los Hechos. Así, de una manera muy general, el Evangelio de Lucas termina Jesús subiendo a los cielos y los discípulos esperándolo ver regresar. La obra es muy pintoresca, el cuadro es muy sugerente, porque nos imaginamos a los discípulos
viendo a Jesús ascender a los cielos, después de haber estado con ellos 40 días, y Jesús lo ven en el monte subir a los cielos, y se quedan viendo hacia arriba, obviamente, en esa dirección que Jesús asciende a los cielos. Y esa es la idea que nos da con la que cierra el Evangelio. En el libro de los Hechos, en su primer capítulo, vamos a mirar cómo esta misma obra es con la que se abre el libro de los Hechos, y aparecen ángeles que le preguntan a los discípulos, varones Galileos, ¿qué están viendo hacia arriba? El mismo que ascendió a los cielos es el mismo que regresará. Y entonces encontramos una conexión. En este caso, los ángeles le dicen a los discípulos que la labor no es estar esperando el regreso de Jesús, así como un acto expectante, pasivo, sino que es un acto de centrar los ojos en la tierra, ver hacia el horizonte donde se vislumbra el trabajo, la tarea, la misión, y no un trabajo estático de no solamente esperar. Entonces, estos elementos, y repito, otras líneas, otras conclusiones a las que se han llegado a través del análisis del Evangelio y del libro, nos da saber que el Evangelio que el Evangelio y el libro de los Hechos son una sola obra. Muy bien, dicho esto, hermanos, teniendo esto en mente, podemos entonces decir y ya ubicarnos, y a partir de este momento hablar ya no solamente sobre el Evangelio de Lucas, sino de la obra lucana. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos o cuando hablamos sobre la obra lucana, estamos hablando y entendemos como obra lucana lo que hizo este personaje que en el Evangelio que tradicionalmente se le ha dado el nombre de Lucas, el Evangelio de Lucas. Bueno, ¿quién fue? ¿Qué antecedentes hay sobre el autor? Sobre todo en el ámbito histórico tenemos el canon de Muratori y algunos textos sobre Irineo de León. En el canon de Muratori ya se hace mención sobre el Evangelio de Lucas, y que este Evangelio o que esta obra fue compuesta por un hombre que se llama Lucas, y que aparte es de los primeros textos donde se le asigna que era un médico. Entonces no solamente se le asigna el nombre al escritor, sino se le asigna el oficio en el que se dedicaba. A partir de ahí tenemos la tradición ha manejado que el Evangelio de Lucas o la obra lucana pues estuvo a cargo de un hombre llamado Lucas, y de su oficio, su trabajo era ser médico. Irineo también lo menciona. Irineo de León es uno de los hombres del finales del segundo siglo, muy representantes de la cristiandad de esos dos primeros siglos, sobre todo porque fue un hombre que atacó mucho la herejía gnóstica. Tiene varios tratados, sobre todo el más famoso que se conoce, que está puesto ahí, que es Contra las herejías, y es todo un tratado grande y fuerte, y desarrollado y sistematizado incluso en la enseñanza sobre el ataque a las al gnosticismo que se estaba dando. Entonces, él mismo también menciona sobre Lucas, y en este caso lo que agrega Irineo, dice que lo que él sabe, obviamente no fue o no se cree que haya sido un espectador directo, o quizá conocido directamente, pero sí de escuchar de otros, que era un compañero del apóstol Pablo. Entonces, con estos dos datos tenemos la referencia de que el texto, el escritor o el autor de la obra lucana fue un hombre que se llamó Lucas, y que además fue un médico que fue compañero o discípulo del apóstol Pablo. Entonces, la hipótesis tradicional es que el escritor fue un hombre con estas características, como ya hemos mencionado. Más adelante quizá mencionaremos un poquito, o a la hora de adentrarnos más al análisis de la comunidad y de la intención teológica, nos vamos a dar literaria y teológica, nos vamos a dar cuenta quizá que no solamente pudo haber sido un hombre, pero sino una comunidad, como en los otros casos, pero lo vamos a ir manejando más adelante. Muy bien, lo que tiene que ver en la cuestión de la comunidad, hacia dónde, qué tipo de comunidad es donde nace el Evangelio o hacia dónde se dirige el Evangelio, que muchas veces estaba íntimamente ligado a estos dos tipos de comunidades. Recuerden que los Evangelios, a la hora de estudiar los Evangelios, debemos que tener en cuenta las tres comunidades que existían en los Evangelios, que era la comunidad de origen, mejor dicho, la comunidad donde surge el Evangelio, donde se escribe el Evangelio, la comunidad hacia donde va dirigido el Evangelio,
Estas dos primeras comunidades siempre iban muy de la mano, eran de la misma época normalmente, ¿no? Y la última comunidad, que era la comunidad atemporal, que era la comunidad que recibe el Evangelio a través del tiempo y que lo apropia. Eso es para todas las comunidades que a través del tiempo van haciendo suyo el mensaje del texto en cuestión, en este caso de la obra lucana. Lo que sabemos de esa comunidad, hermanos, era como una comunidad cristiano-gentil. Es una comunidad que no corresponde al círculo fariseo, pero, perdón, al mundo judío, ¿sí? Es una comunidad donde mayoritariamente son gente gentil, son personas, si no es que una gran mayoría, hermanos, sino que la gran mayoría son gente que no conoce un contexto judío, que la mayoría son, digamos, paganos, por así de mencionar. Entonces, que obviamente se han convertido a la fe cristiana, pero que han venido de un mundo secular, que no vienen de una raíz semítica judía y que son ajenos a la realidad. Esto lo podemos ver, por ejemplo, que en el Evangelio de Lucas, entre el hecho de que muy poco se habla sobre las controversias, o incluso hasta se omiten las controversias que hay entre Jesús y los fariseos. Los fariseos, una figura muy importante en el contexto judío, que para Mateo y Marcos así aparece, y en especial y en especial para el Evangelio de Mateo, sí aparece, y la pero por ejemplo para Lucas ya no aparece, son omitidos, eh, son quitados. Incluso también la cuestión de la ley, eh, que no es el conflicto que hay entre Jesús y los fariseos por la ley, casi no aparece. En Lucas prácticamente se omite, y también algunos términos judíos llevan un trasfondo, o mejor dicho, son sustituidos por términos griegos. Entonces, podemos con estas referencias y algunas más darnos cuenta que es una comunidad gentil, cristiana. Es más bien pertenece a una segunda generación de cristianos, que obviamente en la primera generación, recuerden que en la primera generación de cristianos, en la mayoría eran judíos, porque ahí nace la iglesia o el movimiento cristiano, y nace en un ambiente judío. Los creyentes primarios, los apóstoles, obviamente, y muchos de los seguidores, se desarrolla en el ámbito o en el seno judío. Pero ya en la segunda generación ya el evangelio ha salido de las fronteras judías y de Palestina, y ahora está trascendiendo en otras ciudades, y es ahí donde se está llegando y donde se desarrolla esta comunidad este perdón, esta comunidad gentil cristiana, que es la que más, con rasgos más característicos de la comunidad lucana. Sobre la fecha de composición, lo único, hay oscila entre algunos, entre del año 70 y el año 150. En ese espacio tuvo que haber nacido la obra de Lucas. Sin embargo, algunos que están seguros que no pudo haber sido antes del 70, porque primeramente el hecho eh, de que ya es una segunda generación, y también, sobre todo, porque se dan algunos detalles sobre la caída ya de Jerusalén, algo que obviamente no se pudo haber dado sin antes pasar este suceso. En Lucas ya se habla sobre la caída de Jerusalén, algunos detalles muy particulares que sí, obviamente tuvo que haberse conocido ya, el escritor tuvo que haberlo conocido previamente, o que se conocían muy bien, se manejaban muy bien ciertos datos sobre la caída de Jerusalén, y esto ocurrió, como todos sabemos, en el año 70. Entonces, este texto, por ubicarlo en una década, se ubica el Evangelio de Lucas en la década del 80. Eh, Repito, como un punto medio, como un punto muy probable donde haya surgido la primera compilación o redacción del Evangelio de Lucas. Entonces, está, repito, un estándar de tiempo entre el año 70 y el año 50, aunque la mayoría de los exégetas, de los estudiosos, lo ubican en el año 80 el Evangelio
de Lucas. ¿Qué características tenía la comunidad a la que se escribe este evangelio y de la cual surge este evangelio? Bueno, era una comunidad abierta a la cultura del Imperio Romano. Eh, por ejemplo, lo podemos ver cuando el libro, la obra lucana, este, presenta su concepción de lo que es la historia. La obra lucana inicia hablando que ha querido poner en orden todas las cosas para manifestar lo que sucedió. Esa idea de la historia, ese concepto de historia, es un concepto netamente helénico o griego. Recuerden que la concepción de historia de semita no es la misma que la concepción de historia occidental, la nuestra. Entonces, nuestra concepción de historia viene dada por la concepción griega, helénica, por la tradición helénica que a través de los siglos pues, nos ha permeado. Nosotros creemos que la historia es, es una sucesión de momentos y que son únicos e irrepetibles. Esa es nuestra idea de historia, es algo lineal, ¿sí? Esa es la concepción helénica y así es como Lucas presenta su idea de historia o su proyecto que plasma a la hora de introducir el Evangelio. Repito, esta concepción es netamente helénica, no es una composición semita, no es una concepción, perdón, semita. Esto nos deja pensar, obviamente, que el escritor, pues para empezar, pues tenía esta concepción, conocía el sentido de historia, pero al estilo griego y no al estilo semítico o semita, por eso presenta así. Otra de las cosas es su discurso, que son un discurso, como él presenta los hechos y a la hora de ir abordando ciertos temas, son temas en un formato discursivo, muy al estilo griego, como lo hacía Platón, como lo hacía grandes hombres que usaron la retórica como medio de compartir ideas, como un medio para comunicar ciertas cosas. El escritor del evangelista presenta así su mensaje. Entonces esto nos hace pensar, repito, que esta comunidad es una comunidad y el escritor que pertenece a esta comunidad está abierta a la cultura del Imperio Romano, la cual hereda estas cuestiones como la concepción, la enseñanza helénica, las costumbres griegas del mundo precisamente helénico. Entonces, esto es lo que esta es una de las características. Otra cosa, por ejemplo, en cómo nos damos cuenta que esta comunidad no estaba en Jerusalén, vivía afuera y que incluso tenía una forma, estaba inmersa dentro del Imperio Romano de una manera muy directa, pues en primer lugar, la relación de aceptación y sumisión del Estado al Estado. En Lucas vemos que el escritor no está en ningún momento en contra del Estado, sino que por el contrario es un escritor y una comunidad que acepta y está incluso a favor del Estado en ciertas cosas, ¿no? Obviamente esto en la concepción judía no podría ser. Para un judío el Estado era lo peor, el imperio que en ese momento estaba, pues era signo de mal, signo de Satanás, signo de todo lo contrario a la imposición divina. En Lucas se ve cierta aceptación, incluso cierta relación y cierta vinculación de alguna manera entre el Estado y lo referente a Dios. Entonces, como que en el Evangelio de Lucas hay más, no se sataniza el Estado como en los demás evangelios, como era la concepción de un judío. Un judío, para él el Estado y Roma era lo peor de lo peor. Era todo lo antijudío. Entonces, en este texto no se ven estas señales de antiimperialismo y al contrario, se ve cierta simpatía. Obviamente, solamente alguien que estuviera, que naciera con una concepción así, que viera las cosas así, podría aceptar o tener esta cosmovisión sobre el Estado. Otra de las características es el papel de la mujer, por ejemplo, en el Evangelio y en el libro de los Hechos, en la obra lucana, en toda la obra. En este caso hay mujeres muy importantes en el Evangelio que están haciendo cosas que en la tradición judía, por la
tradición patriarcal, pues no se imaginaban que algún día podrían llegar a ser, ¿no? El papel de la mujer en la obra lucana es muy importante, sobresale en ciertas mujeres y, y su participación es más directa. En hechos también aparecen algunas mujeres. Esto, repito, nos refleja la importancia que tenían las mujeres en la comunidad, algo que en una comunidad judía como patriarcal no se daban estas situaciones. Las mujeres prácticamente se omitían, no existían, y bueno, no había una participación de parte de ellas. También la actitud que hay, el planteamiento de alguna manera abierto, carismático y ecuménico que presenta el Evangelio. Carismático me refiero a la presencia del Espíritu, ¿sí? Y ecuménico me refiero al hecho de la inclusión de los diferentes. Lucas, decía un teólogo, es un evangelio donde incluye a los más, a los débiles, a los pobres, a las mujeres, a los que nadie quiere. Es un evangelio muy ecuménico porque incluye, no excluye. Es un evangelio que abraza, que invita a la adhesión más que a la separación. Entonces es un evangelio que con muchas características nos permite ver esto. En los otros evangelios no se trabaja tanto la obra del Espíritu como en y tampoco hay una apertura de una aceptación hacia los demás. Siempre como que hay un hermetismo un poquito más marcado y en el Evangelio de Lucas no. En la obra lucana aparece la apertura, aparece la inclusión, aparecen mujeres, y por ejemplo, la mujer sirofenicia, aparecen otras mujeres que no son del pueblo, que son de otros lugares, pero que son incluidas y que son también consideradas como movidas por el Espíritu Santo, como ejemplos de fe, como mujeres valientes. Repito, esta concepción obviamente era una concepción no semita, sino helénica. Entonces, esta comunidad trabaja esta parte. Esta comunidad también se siente heredera de Israel. Para la comunidad lucana, la herencia de Israel continúa a través de la iglesia cristiana. Esta es una concepción muy interesante que hace la comunidad que origina textos. Es el hecho de sentirse heredera de esta situación, de esta tradición y de esta herencia. ¿Qué hacen? Bueno, hay un proceso de evolución, de pensamiento. Ellos reconocen que Israel es el pueblo de Dios y que en su momento ha estado y que ha participado, pero que en estos momentos ha perdido, digamos, la oportunidad y que esta oportunidad ahora se le ha sido otorgada a la iglesia. Esta visión es bien interesante porque en ningún otro evangelio aparece así. En el Evangelio de Lucas sí aparece que ellos son como que la iglesia es continuadora de la herencia israelita. Es así como que allá tuvo la oportunidad de ellos, pero no la supieron aprovechar. Y ahora es la oportunidad de la iglesia que continúe con esta herencia. No descarta el hecho de que Israel pueda ser salvo, no, simplemente que ahora la iglesia es la que tiene esa continuidad de la herencia israelita. Y esto es algo muy peculiar de la comunidad, del sentir de la comunidad, del pensamiento y de la reflexión de la comunidad lucana. Otra de las características que de alguna manera esta comunidad busca un reconocimiento en el imperio. Hasta el año 70 los judíos fueron aceptados fuertemente en, en el imperio. Los judíos, como muchas veces pasa, siempre se salen con la suya y lograron por diferentes medios que el emperador, las autoridades que estuvieran en ese momento, les dieran oportunidad de llevar a cabo, por ejemplo, su religión y de tener un culto solamente a Dios, no adorar al emperador, no rendirle culto, sacrificio, tener un día a la semana, tener sus fiestas. Entonces, antes de la sublevación del año 70, de ya estando el Imperio Romano en poder, el pueblo judío era bien aceptado, entre comillas, entre el pueblo romano. Se le consideraban muy raros, pero eran aceptados.
no había problema por eso. Incluso, repito, se tenía cierta condescendencia con ellos, cierta deferencia, porque les permitían eso, algo que no a todos se les permitía. Entonces, todo estuvo bien y la fe cristiana durante sus primeros años siempre fue considerada como una secta judía, una secta más, un grupo más, así como lo eran los fariseos, los esenios, los celotas eran judíos, pero aceptaban o vivían su fe de una manera diferente. La fe cristiana mucho tiempo se creyó, al menos en la primera generación, que eran, digamos, una secta más, ¿no? Incluso los apóstoles al principio, pues creían que eso era, ¿no? Lo podemos ver cuando algunos de ellos le piden a Jesús un puesto, ¿no? Cuando él le toque ser rey. Su idea de ellos era muy localista. Obviamente eran judíos y obviamente pensaban como judíos. Entonces, su idea era de que iba a ser muy local. Y obviamente, si ellos lo pensaban como que estaban inmersos en el desarrollo de la obra de Jesús, la gente de afuera, sobre todo el imperio, que no tenía contacto con las autoridades, con Jesús y no entendía ni sabía la predicación de él, obviamente creía lo mismo. Sin embargo, a partir del año 70, cuando hubo la sublevación, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, es el pueblo, hubo una ruptura, porque entonces los cristianos se empezó a seguir a los judíos del imperio y los cristianos tuvieron que marcar fuertemente su diferencia entre que ellos no eran judíos y que su religión era una religión muy distinta. ¿Por qué? Porque estaba en juego su vida, porque la persecución se había desatado en contra de los judíos que reclamaban su independencia, su autonomía. Entonces se llega a un momento de crisis, de dificultad, y se rompe fuertemente entre los elementos judíos, la religión judía y la religión cristiana. Es necesario separarse plenamente y ya no unirse. A partir del año 70 va a haber una ruptura plena. Ya los cristianos van a ser bien cristianos, digamos así, y los judíos van a ser bien judíos. Incluso el dato por ejemplo, la Septuaginta que tanto utilizaron los cristianos durante el primer siglo es para expandir el Evangelio, porque era la Biblia hebrea traducida del hebreo al griego. Llegó un momento en que después de este movimiento o de esta situación, los judíos buscaron tanto romper relación con los cristianos y los cristianos a su vez de los judíos, que ellos dejaron de usar la Septuaginta, hicieron su propia Biblia de una manera más literal, más extrema, y bueno, por eso si ustedes hoy comparan una Biblia judía, al menos el Antiguo Testamento, y lo comparan con nuestro Antiguo Testamento de nuestra Biblia, va a ser muy probable que encontremos muchas diferencias o varias diferencias, quizá no de esencia, pero sí de forma, porque repito, ellos lo que hicieron fue radicalizarse más o hacerse más extremos en su interpretación, ser más literalista, y nosotros nos quedamos con la tradición griega de la Septuaginta. La mayoría de nuestras traducciones, sobre todo a nuestro español, vienen de la traducción hecha de los 70, el Antiguo Testamento. Entonces, obviamente, esto nos muestra hasta dónde estaban dispuestos los judíos a separarse. Esto nos pone de manifiesto la diferencia entre la comunidad judía y la comunidad cristiana. Es una comunidad que busca vivir en fraternidad, esta es la característica de esta comunidad. Muchos lo podemos ver sobre todo en la parte del libro de los Hechos, en los primeros capítulos, ¿verdad? Eh, muchas personas o historiadores discuten, o teólogos, si realmente el nivel de comunión que relata Hechos 2 se llegó a vivir. Algunos dicen que no, que es más una cuestión así como el ideal, pero y algunos dicen que sí. Es muy probable que fuera sí, que esta opción, de estas dos opciones, la segunda fuera cierta, que sí se haya llegado a ese nivel, porque al principio se tenía la idea de que Jesús iba a regresar muy pronto y que no era necesario entonces acumular bienes. Entonces era común que los creyentes, ante esta predicación de la venida del reino de Dios inminentemente y tan cercana, pues no tenía caso tener tierras, propiedades, porque Jesús ya venía en las nubes,
y entonces, ¿para qué íbamos a dejar todo esto? Los hijos no iban a la escuela, no se les enseñaba, así no se les preparaba porque Jesús ya venía, ¿no? El problema fue cuando se tuvo que, al pasar del tiempo, se dieron cuenta que no era así. Entonces, era una iglesia, lo cierto era que se vivió una fraternidad abierta y muy característico de esta comunidad era que era una comunidad que acogía a ricos y pobres, judíos y griegos. Volvemos a esa parte, ¿no? Que era un tanto ecuménica en el hecho de que, repito, ecuménica en el sentido de que era inclusiva, ¿sí? No quizá en el término que a veces se le ha dado al concepto ecuménico como algo negativo, como algo peyorativo, sino como algo muy positivo, algo abierto, algo inclusivo, algo que abre, algo que permite la llegada del diferente, del que no es parte de. En cuestión de la dimensión literaria, hasta acá hemos visto lo que tiene que ver con la comunidad. Vamos a ver las dimensiones literarias del Evangelio de Lucas. ¿Qué dimensiones literarias hay en el Evangelio de Lucas? El Evangelio de Lucas, entrando a la exégesis primeramente, podemos decir que el Evangelio de Lucas obviamente toma de la fuente primaria, que es el Evangelio de Marcos, de la fuente Q, una fuente que de dichos y palabras de Jesús que no llegaron a nuestro tiempo, posiblemente haya sido así, este documento Q, esta fuente Q, y otra fuente independiente de donde se toman algunos conceptos que solamente en el Evangelio de Lucas se toman y aparecen y que no aparecen en ningún otro de los tres evangelios. Entonces, ante ese material de más extra que no aparece en los evangelios, es probable que el Evangelio de Lucas o el escritor, la comunidad, tuviera información o se le atribuye a una fuente que se le denomina con la letra L, que viene la letra L de la información o de la fuente lucana que solamente esta fuente tuvo. Pero podemos decir en términos generales que el Evangelio de Lucas toma del Evangelio de Marcos como género primero y de la fuente Q y de una fuente independiente para hacer su Evangelio. Eh, Algo también importante que vamos a ver en la cuestión de Lucas, que pues, se presenta como un dato literario, habla sobre el aspecto geográfico de Marcos y cómo le pone atención al camino que va de Galilea a Jerusalén. Este es un recurso literario muy importante. El Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas vamos a ver que la mitad del Evangelio o la primera parte introductoria de la manifestación de Dios, de la declaración de Jesús, se da en el proceso del camino de Galilea a Jerusalén. Jesús participa más en Galilea que en Jerusalén. En Jerusalén, como es la tradición sinóptica o la tradición de los evangelios, Jerusalén es visto como un lugar negativo, anti reino de Dios, opuesto a la voluntad de Dios. Entonces, en el Evangelio de Lucas se toma un recurso literario que es ir poniendo en el camino que va de Galilea a Jerusalén todos los acontecimientos importantes que van a desembocar en la manifestación plena de Jesús al llegar a Jerusalén y que se va a evidenciar a través de las acciones que Jesús hace a los otros, a los más débiles, a los menos favorecidos y a los que nadie quiere. Entonces vamos a tener como una línea literaria que nos ayuda a entender el Evangelio de Lucas, esta parte que es muy particular del Evangelio. Este, la, Cuando hablamos, decíamos, sobre Jerusalén, vamos a estar hablando que es el lugar de llegada, que es el lugar donde se pone, termina el ministerio de Jesús y es ahí a donde va también a sufrir Jesús y a morir Jesús. En este Evangelio también que está de alguna manera puestos sus ojos, o la segunda parte del Evangelio al menos, sobre el desarrollo de Jesús, es en Jerusalén. Y la primera parte, decíamos, y de sus obras, de sus milagros, está puesta en Galilea. Esa es la condición literaria, la dimensión literaria en la que está, a través de estas dos líneas literarias,
es que vamos a encontrar la estructura del Evangelio de Lucas. ¿Cómo está dividido Lucas? Bueno, si ustedes revisan el Evangelio de Lucas, vamos a encontrar varias divisiones o bosquejos sobre el contenido de Lucas, sobre la obra lucana. Y bueno, lo que corresponde, por ejemplo, al Evangelio, tiene varias separaciones, entre ellos el hecho de las actividades en Galilea, el camino de Jesús a Jerusalén, ya Jesús estando en Jerusalén, el camino de la iglesia de Jerusalén con los 12, empieza en los hechos, la participación de Pablo y bueno, el final ya del ministerio paulino, que en eso concluye el contenido del libro de los hechos. Entonces, podemos decir que la obra lucana habla sobre, en el bosquejo, están las actividades de Jesús. Hay un texto introductorio en los primeros capítulos, los primeros 3, 4 capítulos, que habla sobre la infancia de Jesús. Son relatos, enseñanzas sobre Jesús que no son datos históricos, pero que sirve como un interludio teológico sobre el texto del Evangelio. Y a partir de ahí, del 4 al capítulo 9, vamos a hablar sobre la actividad de Jesús en Galilea, y de ahí del 9 al 19, prácticamente la otra mitad del Evangelio, se habla sobre el camino de Jesús a Jerusalén. Y los últimos 6 capítulos hablan sobre la actividad de Jesús en Jerusalén, que es una actividad que donde Jesús va a morir, donde va a culminar su ministerio. Ya de ahí empieza lo que tiene que ver con la obra de los hechos, el desarrollo, que es los primeros 12 capítulos, hablando sobre la iglesia de Jerusalén, los 12 apóstoles, la participación de Pedro, Juan, son importantísimos, se menciona Esteban y se empieza a hablar sobre Pablo. Pero Pablo roba cámara a partir del capítulo 13 hasta el 28 y se desarrolla entonces la otra mitad del texto lucano, o la otra parte del libro de los Hechos, siendo Pablo el actor principal. Entonces vamos a encontrar algo importante. El Evangelio de Lucas está dedicado a Jesús y el libro de los Hechos, la mitad del libro de los Hechos está dedicado al apóstol Pablo. Hay un vínculo muy importante en el escritor, retomando lo que decía Irineo de León, que Lucas, en el caso de haber sido una persona física, así como tal, fue un discípulo de Pablo, podemos encontrar esta relación. De haber sido así, la intención del escritor lucano es de alguna manera vincular a Jesús con Pablo, no como un discípulo de los 12, pero sí con una labor y una autoría como a la par, o no a la par, pero sí tomada del mismo Jesús. Entonces, tiene esa intención de alguna manera en la estructura, en el bosquejo que tiene la estructura lucana. Bueno, y ahí viene una descripción, qué es lo que hay en cada una de estas primeras partes. Por ejemplo, en la primera parte se presenta el camino de Jesús en Galilea. Es una sección querigmática o de enseñanza y presenta a Jesús y a su obra. En la segunda, el camino de Jesús a Jerusalén, va participando su muerte, Jesús se acerca a Jerusalén y el único que encuentra en Jerusalén pues es el proceso de ir perfeccionando su ministerio. Y bueno, vamos a ver más adelante y en cada una de esas etapas lo que va pasando Jesús en la estructura que tiene, cómo se presenta el Evangelio, ¿sí? Ustedes lo podrán leer. Me interesa remarcar y pasar entonces a la otra parte, que es la dimensión teológica del Evangelio. Bueno, primeramente, la idea, hermanos, que se tiene del Evangelio de Lucas sobre la salvación. El concepto o la historia de salvación en Lucas es muy importante. Por ejemplo, en Marcos se predica mucho sobre el reino de Dios, ¿sí? En Mateo, y bueno, en Marcos, regresando a Marcos, y lo que tiene que ver con el ir develando la personalidad de Jesús. En Mateo se tiene un deseo, una necesidad de presentar a Jesús como el nuevo Moisés, como el continuador, como el Mesías, y hay una conexión fuerte con la tradición judía. En el Evangelio de Lucas se trabaja, hermanos, fuertemente el concepto de salvación y se habla de una historia de la salvación. Y entonces
¿Qué es la historia de la salvación? Bueno, primeramente, se hace una referencia muy fuertemente, hermanos, o se concibe algo muy importante que aporta el Evangelio de Lucas a al análisis teológico de las cosas. Lucas describe que Jesús nace, por ejemplo, de una mujer de una virgen llamada María. Esto es algo bien importante y que a pesar de que en Mateo también lo menciona, Marcos definitivamente no hace alusión a eso, pero la forma en cómo Lucas describe el proceso de los 9 meses, el proceso del tiempo de esta mujer, la situación de los pastores, todos esos elementos que maneja el Evangelio de Lucas, son más que, sobre todo en esos primeros capítulos, más que una idea, hermanos, histórica, es una dimensión de la salvación, pero en el ámbito de la historia. La pregunta es, ¿por qué Jesús nace de una virgen, de una mujer, y por qué Jesús no aparece de la nada? ¿Por qué Jesús no llega aquí a la tierra como hombre ya? Bueno, tiene que ver con el aspecto de que de la aceptación de lo humano, la aceptación de lo histórico. Nosotros somos históricos, hermanos, o nosotros somos parte de la historia, porque somos personas perennes, perdón, somos personas finitas, somos personas que morimos, perecederas, somos personas que tenemos un principio y un fin. Dios no entra en la historia porque Dios no tiene estas características. Dios es ahistórico. Dios está fuera de la historia, ¿sí? Y entonces nosotros sí somos históricos. Cuando se habla historia de la salvación, se hace una unión interesante entre que desde el momento en que Jesús nace, por medios naturales, llamémoslo así, a excepción, exceptuando únicamente el hecho de la participación del hombre con María, de José con María en las relaciones sexuales, para poder aportar este, la semilla necesaria para que María pudiera concebir, tener a un bebé. A excepción de este acto, todos los demás actos, los actos que aparecen en el relato son meramente y muy humanos. Entonces, podemos decir, o la intención es de que desde el hecho de que Jesús tomara este conducto y de que fuera llevado así, tiene una implicación, hermanos, muy importante porque Jesús va avalando la humanidad. Jesús penetra la historia, Jesús entra en la historia. Esto de una manera más profunda lo vamos a ver en Juan, pero aquí el evangelista Lucas deja ver esta parte. Jesús nace de una mujer porque avala y entra en el proceso humano. Deja su humanidad, su divinidad, y entonces se mete a un proceso como nosotros. Con esto toca lo divino, la historia, lo eterno, lo temporal. Con esto toca la, nuestra historia, se ve ya no nada más como un acontecimiento de sucesos únicos e irrepetibles, de una historia lineal, una historia hasta cierto punto, pues, no muy esperanzadora, sino con la participación de que Jesús nace y le aporta a esta historia una nueva dirección. Ahora el horizonte de la historia es muy distinto. Ahora se constituye la vida diaria, la vida continua, la vida de cada ser humano en una posibilidad de salvación. Nosotros somos muy tentados, la mayoría, y sobre todo quizá en nuestra práctica como iglesia, a desechar lo humano, a desechar lo temporal. Incluso durante mucho tiempo pues se nos ha enseñado que lo más importante es, como los apóstoles, estar mirando hacia arriba, ¿verdad? Esperando lo de arriba. Jesús, en la teología del evangelista, nos da un vuelco a través de Jesús. Dios nos enseña y nos dice, mira, por ahí no es el camino. Nosotros pasamos la vida batallando y luchando por llegar hacia arriba. Queremos ascender, queremos subir, queremos llegar, queremos llegar a ese nivel, ¿no? Esa es la idea
espiritual. Incluso decimos un hermano espiritual es aquel que cada día está más cerca de Dios, ¿no? Incluso nos imaginamos una persona muy, muy espiritual, aquella que ya prácticamente no toca el piso, que prácticamente le están saliendo alas y que pues ya no vive en esta humanidad física, temporal, ni de estas realidades, de estos deseos que vienen a nuestra vida. Eh, y esa es la idea de un hombre espiritual, de una persona espiritual o mujer espiritual que está a punto de a subir a los cielos. Sin embargo, en Jesús, Dios nos muestra y nos dice, por ahí no es el proceso, no es el camino, perdón, no es el camino correcto, perdón, no es el camino correcto. Jesús viene a legitimizar y nos dice, bueno, ustedes anhelan llegar arriba y Dios, a través de pasar por el proceso natural de ustedes, se ha hecho como ustedes. Y entonces nos da obviamente una enseñanza con carácter gigantesco. Es, no es el camino de la salvación, no es un camino de santificarnos y de irnos hacia el cielo, sino es un camino de ir, de salvar la historia, de apropiarnos de esta vida, de santificar esta vida, de dignificar esta vida, de valorar esta vida, ¿sí? La historia de la salvación, es decir, la historia dejó de ser un escenario público, o público, mejor dicho, un escenario eh, secular, un terreno común y corriente, y a partir del momento en que Jesús es concebido por María, la historia ya no es una historia X, ahora se constituye en una historia pero para salvación. O sea, ahora la historia, el fin del ser humano ya no está condenado a ser infinito, ya no está condenado, o no infinito, sino ya no está condenado a la, a la decadencia, sino ahora la finalidad del ser humano tiene tiene un punto de llegada, tiene un destino, y ese destino es un destino de salvación. Es un destino hacia donde apunta, hacia donde dirige el ser humano. Antes de que Cristo se encarnara, la idea era una idea, sobre todo para el mundo pagano, pues que no existía. La historia era un acto más, y y entonces no pasaba de ser eso, ¿no? Pero a partir de que Jesús nace por medio de María, la realidad cambia. Nuestra historia ya no es una historia lineal o secular, sino es una historia de salvación. Un momento, por favor. Entonces, esto es la dimensión, a esto se le llama la historia de salvación, que el Evangelio de Lucas implementa o aporta, hermanos, a el concepto teológico del Evangelio. Es muy interesante, repito, porque es una invitación, sobre todo, hermanos, a no desechar esta humanidad. Nos hemos equivocado quizá en el hecho de decir, no debemos, cuando Pablo habla sobre carnalidad, ¿no? Y perdón que estamos entrando en otra, en otra materia. Sin embargo, unido a lo que está, la reflexión que estamos haciendo, como que nos hemos equivocado y hemos dicho que carnalidad es lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces no podemos disfrutar, no podemos pensar en amar las cosas positivas que hay en nosotros, en nuestra humanidad. Entonces el esparcimiento, la diversión, el deseo de la plenitud, como que se desprecia, como que hay un sentimiento que obedece más al sentimiento, a un sentimiento monástico de enclaustrarse, de privarse de todo, que el deseo de Dios a través de Jesús. Repito, Jesús, si Jesús no hubiese estado de acuerdo, o Dios, con esta humanidad que nos dio, y la hubiese desechado también, no hubiese nacido por este proceso natural que nacen todos los niños y bueno, todos los seres humanos, ¿verdad? Lo hubiese quitado. Sin embargo, el hecho de someterse a eso es como reivindicarlo, valorarlo y decir,
no estamos aquí para negar esta humanidad. La carnalidad, sí. Entendemos que carnalidad es lujuria, todos los pecados que son, dice el texto, de consecuencias o manifestaciones de la carne. Pero esta humanidad no. Esta humanidad tenemos que amarla, tenemos que cuidarnos, tenemos que pensar en nosotros, tenemos que eh, buscar la plenitud, la realización. Todo es amar esta humanidad porque Jesús la amó, porque a través de Jesús nos mostró que esta historia, que esta humanidad primeramente es una humanidad que tenemos que ser mayordomos de este cuerpo, tenemos que cuidar esta humanidad, pero también decíamos la historia, o sea, no, esto contradice la idea sincretista o, o mejor digamos escapista de muchos grupos, por ejemplo, que dicen, no, pues el mundo está perdido y se acabó y no nos interesa en lo más mínimo el mundo, lo que nos interesa es salvarnos nosotros, ¿no? No existe una salvación del alma sin el cuerpo. Esto es bien, algo bien importante. El texto bíblico nos ha enseñado y nuestra doctrina concibe y cree que la salvación del alma, que la salvación no solo pertenece al alma. Por eso el concepto de salvación en Lucas, hermanos, no solamente salvar el alma, no solamente salvarnos del pecado, es salvar tanto el cuerpo como el alma. Incluso para la concepción lucana, bueno, sí aparece el concepto porque es una concepción helénica, pero para la concepción semita no hay una separación entre el alma y el cuerpo, es una integridad. Entonces, no, no podemos esperar que solamente sea nuestra alma la que se va a salvar y nuestro cuerpo no. También no podemos decir el mundo se va a acabar, el mundo es malo, el mundo es negativo, no tiene caso, nos aislamos, ¿no? Como muchos grupos extremos que dicen, no, pues con tal de que no estemos en contacto con los pecadores, con la maldad, vamos a encerrarnos en una cápsula, en determinada tierra y solamente nosotros, ¿no? Como varias comunidades, los menonitas como por ejemplo, ¿no? O algunas otras comunidades que les ha gustado practiquen o conciben esta realidad así. El texto nos dice, no, así no es la situación. Eh, Nosotros debemos buscar y anhelar que esta historia, hermano, se pueda redimir. Esta historia se tiene que salvar. Nuestro mundo. Tenemos que entonces ser personas que busquemos salvar nuestra historia, nuestro país. O sobre todo vivimos hoy un tiempo de violencia bien fuerte y pareciera que todo va en detrimento. Y los cristianos muchas veces, hermanos, lo único que hacemos es meternos en nuestra burbujita de decir, bueno, Dios que me cuide, ¿verdad? Y hasta ahí. Y le dejamos todo el trabajo, toda la chamba a Dios. Y esperamos que Dios arregle el asunto. Cuando hablamos de historia de salvación, hablamos de que el Evangelio nos enseña a comprometernos con la historia, a decir, no solamente es el trabajo de Dios. Dios nos puso aquí para algo. La historia, este mundo tiene que cambiar. Es cierto que Dios lo va a venir a cambiar plenamente, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ayudar, pertenecer, hermanos. Tenemos que actuar. Así es que yo creo que en este caso, hermanos, eh, un reto que nos presenta el Evangelio y que nos dice que debemos, sobre todo, hermanos, pues reflexionar en esto. Hasta dónde el Evangelio me ha ayudado a hacerme más humano, más consciente, a cuidar mi tierra, mi planeta, a ayudar en este mundo de violencia en que estamos metidos. ¿Qué estoy haciendo yo para, para disminuir este mundo de violencia, ¿no? Y qué estoy haciendo para que el mundo no sea tan violento como hoy es? ¿Qué hago? Me he conformado simplemente con decir, me he conformado simplemente con criticar o qué estoy haciendo. Entonces, a grosso modo, hermanos, este es una introducción al Evangelio de Lucas. Hay mucho más, muchísimo más que reflexionar en el Evangelio y en cada una de las partes. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo. Obviamente la invitación es que nosotros lo podamos hacer. Quiero pasar, hermanos, y aprovechar el tiempo para continuar ahora con el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Muy bien, hermanos. El Evangelio de Juan. Bueno, lo que ven aquí abajo, antes, lo que va a salir, el Evangelio de Juan, hermanos, aquí abajo. Bueno, tratamos de plasmar, hermanos, algunos
letras en griego, que este es el principio del Evangelio, hermanos, y esta es una de las cosas bien importantes del Evangelio de Juan. Dejamos atrás el Evangelio de Lucas y nos centramos ahora en el Evangelio de Juan. ¿Qué es el Evangelio de Juan, hermanos? ¿Por qué es tan diferente el Evangelio de Juan? Bueno, decíamos, el Evangelio de Juan, hermanos, rompe con con la separación de los evangelios sinópticos, y el Evangelio de Juan, hermanos, en su contenido es muy diferente a estos 13 primeros evangelios. La pregunta es, ¿en qué es diferente este evangelio y por qué se separa de los 3 primeros evangelios? Bueno, mucho tiene que ver, hermanos, con el principio, ¿no? Este evangelio es un evangelio que está escrito, o los términos griegos en que se está escrito, el lenguaje en el que está escrito el evangelio es un lenguaje muy diferente a los evangelios, incluso al lenguaje del evangelio de Lucas, que ese también está escrito de alguna manera en griego, de una manera muy bien, muy delimitada, muy bien escrito, llamémoslo. Pero los términos que se utilizan en el evangelio de Juan, hermanos, son términos total y plenamente diferentes. El evangelio empieza así: en arge, en hologos, en el principio era el verbo. Así empieza el evangelio de Juan. Y es, repito, hermanos, este inicio que es tan importante, inicia, hermanos, con un concepto, que es el concepto de logos. Y este concepto de logos es un concepto que le va a dar al Evangelio de Juan un rumbo muy diferente a los otros 3 evangelios. Y lo vamos a ir trabajando un poquito más adelante. ¿Qué características tiene el Evangelio? Bueno, el Evangelio de Juan, hermanos, primeramente, pues es una obra atípica, decíamos, ¿verdad? Perdón, regreso el escritorio. Es una obra atípica, o sea, decimos, rompe con la característica del concepto evangelio, o como lo venía manejando Marcos y como lo heredaron Mateo y Lucas. El evangelio de Lucas, de Juan, perdón, hermanos, esta obra rompe con esas características, ¿sí? Y es una obra que, que en su estructura, hermanos, en sus características, nos vamos a ver este, como si estuviéramos ante un trabajo muy diferente, pero, pero sin romper, obviamente, con la esencia que es el Evangelio. Algo que caracteriza al Evangelio es que al Evangelio de Juan es que tiene un origen muy difícil y controvertido, hermanos. ¿Qué es esto? Bueno, el Evangelio de Juan, hermanos, este fue un evangelio que en sus inicios no solamente fue un evangelio exclusivo de la iglesia cristiana o de la iglesia, o de los cristianos. Es un evangelio, hermanos, que tuvo contacto con otros grupos antes de los cristianos. Por ejemplo, con 2 grupos, hermanos, que el Evangelio de Juan, que fue su texto, que lo usaron como un texto sagrado, que lo usaron como un texto base, llamémoslo mejor. Fueron 2 grupos muy importantes en la época, que algunos de ustedes, sobre todo no mucho, lo han escuchado, que fueron los gnósticos. Eh, los gnósticos tenían el Evangelio de Juan ya como un libro sagrado, lo utilizaban como un texto sagrado, el Evangelio, como su libro, los gnósticos. Entonces, según ellos, el Evangelio de Juan tenía las pautas, según la interpretación que ellos daban, no que significa que ellos lo escribieron, aclaro, ni que de ellos haya surgido, sino que fue un texto que se utilizó por ellos. Una vez escrito, lo utilizaron mucho el grupo de los gnósticos, donde ellos creían que precisamente en este texto, por ser un texto muy místico, que para algunos lo ven como muy místico, se encontraban ciertas pautas escondidas, dadas al discípulo amado por Jesús, unas pautas que solo en momentos muy particulares Jesús se las reveló al discípulo que se recostaba en su pecho. Entonces, ellos creían
que en Juan estaban las pautas para encontrar esa gnosis que ellos tanto buscaban. Entonces ellos lo tenían como un texto, como su texto. Otro de los grupos que lo tenían, hermanos, al Evangelio de Juan como su texto, como su libro, era, hermanos, en la religión de los mandeos. ¿Quiénes eran los mandeos? Bueno, los mandeos, hermanos, eran un grupo de discípulos de Juan el Bautista. Para el siglo primero, también los mandeos tienen el texto, como texto base, como texto, no llamamos cristiano, pero sí como un texto base, hermanos. Bueno, los discípulos, Juan el Bautista tenía discípulos. Los discípulos de Juan el Bautista, hermanos, estaban convencidos que Juan el Bautista era el Mesías, a pesar de que en los escritos que tenemos él mismo declara que no es así, y en el Evangelio declara que no es así. Pero la religión mandea, obviamente esa parte, no la tenían o no la consideraban así. Y para ellos Juan el Bautista era el verdadero Mesías que se había esperado por su característica, por su profesión, por su vínculo con el sacerdocio, porque era un hombre, digamos, con características muy propias para ser el nuevo líder, por el carisma, por sus seguidores, por su voz profética. Entonces, los mandeos fueron los discípulos de Juan el Bautista. Hasta el día de hoy todavía existe la religión mandea. Eh, es una religión, repito, que entendía que Juan el Bautista era el Mesías. Incluso ellos veían a Cristo o ven a Cristo como un traidor, porque Cristo se bautizó con Juan el Bautista. Recuerden que en aquel tiempo todo maestro que bautizaba, o mejor dicho, cada maestro bautizaba a sus seguidores. El hecho de que Juan el Bautista bautizara a Jesús era un hecho de decir Jesús es un discípulo de Juan el Bautista. Entonces, los mandeos eran los seguidores de Juan el Bautista y veían a Jesús como aquel que había, aquel que había traicionado al maestro, al Mesías, a Juan el Bautista, y había sido un disidente. Entonces, repito, esta es una de las dificultades que al principio, hermanos, tenía el Evangelio de Juan para ser aceptado en la comunidad cristiana. Fue un texto muy difícil por eso, porque los gnósticos, antes de que los cristianos y los mandeos, la religión mandea, antes que los cristianos ya lo tenían como un texto, como su texto sagrado, y lo tenían, hermanos, como su escritura base, como su religión. También, hermanos, otra característica es el hecho de que el contenido del Evangelio es muy denso y de alguna manera se necesitan algunas pautas para ser leído y entendido. No quiere decir con esto, hermanos, que el Evangelio sea un misterio o que, o que, la, o que necesitemos un manual. Sin embargo, sí se necesitan ciertas pautas para ir entendiendo el Evangelio, porque el Evangelio, repito, hermanos, está plasmado en su estructura de alguna manera de esta manera. Es para irse estudiando y para irse, hermanos, de alguna manera descubriendo esta enseñanza. No quiere decir que sea exclusiva para algunos cuantos, sino lo cierto es que el Evangelio es muy denso y necesita hacer un trabajo muy especial para acercarse a el texto. Se ha dicho que es un evangelio espiritual y ciertamente lo es, hermanos, pero al mismo tiempo es el evangelio que más insiste en la encarnación de Jesús y en los detalles más humanos de su vida. Ambos aspectos se complementan y aportan nueva luz para contemplar el misterio de Jesús en sus aspectos más profundos, su existencia junto a Dios y su igualdad con Él, y sus consecuencias más concretas, su venida entre nosotros y divinidad y encarnación aparecen así como dos caras de un mismo misterio, que el prólogo del Evangelio expresa magníficamente cuando dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El logos, ese logos dice se hizo sarx, se hizo carne y puso su tienda, dice en la traducción de Jerusalén. Entonces, es un evangelio, hermanos, muy espiritual, como mucha gente lo dice. O sea, es un evangelio que está escrito de alguna manera, y que fue muy, muy usado, en los segundos, en el tercer, cuarto siglo, por muchos hombres místicos. Es un evangelio que de repente nos presenta
un aspecto muy superior, muy elevado, porque nos habla de temas como, de este tema, de la divinidad de Jesús, como ningún otro evangelio hace referencia. Y entonces, pero algo también muy interesante, y eso es lo que lo hace más espiritual, no es que nos hable sobre la divinidad de Jesús, sino que nos habla sobre la humanidad de Jesús. Y vamos a encontrar el misterio de la encarnación aquí. Vamos a encontrar, hermanos, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo y yo creo que seguirá discutiendo el hecho de cómo se encarnó Jesús, cómo fue que se encarnó Jesús, cómo fue que se hizo humano, cómo fue que se hizo hombre, cómo fue que se hizo carne. Y todas estas cosas, hermanos, repito, nos llevan a saber que este evangelio es un evangelio muy diferente, un evangelio muy profundo, un evangelio con características muy únicas. El autor y la fecha. Bueno, cuando el Evangelio de Juan surge, sale a la luz, es probable que el Evangelio de Marcos ya tuviera al menos 30 años de serse conocido, un poco menos, pero ya estuvieran, digamos, en circulación durante bastante tiempo. Marcos y Lucas llevaban, Lucas y Mateo llevaban ya cierto tiempo, unos 10 años, en que se conocían y en que se conocía ya, se divulgaban, hermanos, estos evangelios, y es probable que entonces el Evangelio de Juan se haya escrito a finales del siglo primero y que algunos lo gustan, obviamente, de poner entonces en la década de los 90 del siglo primero, ¿sí? En la década del año 90 al 100 es donde probablemente, hermanos, se formó el Evangelio y aunque hubo, digamos, ediciones posteriores, pero el Evangelio se hizo, se elaboró, se trabajó durante la última década del siglo primero. Marcos ya existía, Lucas y Mateo también, y este Evangelio, hermanos, viene a romper con esta forma de estos tres y posiblemente se ubica, repito, hermanos, a finales del siglo primero. ¿Quién fue el escritor? Pues probablemente alguien de la segunda o tercera generación que conocían al discípulo amado. Aquí hay al hablar del autor, hermanos, vamos a ver algo que, que se dio muy particularmente en el Evangelio de Juan y que tiene que ver con tres momentos, ¿sí? ¿Cómo explicarnos? ¿Cómo explicarnos que el Evangelio de Juan se hizo hablar de un autor o de autores? ¿Cuál es lo más correcto? Bueno, eh, haciendo un poquito de referencia para ver, ubicarnos si fue Juan el discípulo el que escribe o si fue otro Juan, nos vamos a dar cuenta que en la primera mitad del siglo primero, hermanos, está la presencia fuerte del evangelio del discípulo Juan. Recuerden que lo que es Pedro y Juan en el libro de los Hechos toman ya una, digamos, una primacía muy importante. Entonces, estos son datos que nos ayudan un poquito a ubicar. Entendemos que cuando Jesús asciende a los cielos, la iglesia primitiva, la primera generación, hermanos, tiene a tres líderes muy fuertes: Pedro, Juan y el hermano de Jesús, Santiago, el hermano de Jesús. Pedro son autoridades y Juan autoridades, digamos, espirituales, y el hermano de Jesús, Santiago, va a venir a ser incluso el primer líder de la iglesia en Jerusalén. Se le nombra como obispo. Obispo es un término griego que se le asignaba a los líderes, a los pastores. Entonces, digamos que vamos a decir el primer líder de la iglesia en Jerusalén. Obviamente, los primeros cristianos ven al hermano carnal de Jesús y dicen, bueno, este no es el mismo Santiago, su discípulo, sino un hermano carnal de Jesús, Santiago, que aparece en Hechos, y entonces a él, por el vínculo familiar, lo ponen como líder de la iglesia del primer siglo. Pedro y Juan hacen mucho el trabajo, su participación es muy fuerte, muy importante, y para finales, hermanos, de la mitad del siglo primero, mejor dicho, en la mitad del siglo primero, vamos a encontrar la participación de Juan de una manera muy fuerte. Pero resulta que empieza la persecución que conocemos de los judíos que narran Hechos,
de los judíos que se narra, los judíos empiezan a perseguir a los cristianos y entonces dice que toman a Esteban, que toman a algunos otros discípulos y entonces tienen que salir de Jerusalén huyendo los discípulos como Pedro y Juan. Juan, hermanos, se pone en una comunidad, en la comunidad de Éfeso. Juan encuentra, hermanos, en Éfeso el lugar por excelencia para estar. Entonces, estando ya en la comunidad de Éfeso, es probable, hermanos, que hablando de Juan, el hijo de Zebedeo, que es el de los discípulos, eh, hubiera tres momentos del Evangelio, por así llamar. Juan, el hijo de Zebedeo, que compartió la tradición oral allá en Éfeso. Hubo otro Juan, que se le designa de Juan el Evangelista, que empieza a poner por escrito todos los pasajes que escuchó de Juan el Zebedeo, el discípulo, y que existiera un último Juan, que se le conoce en la tradición como Juan el Presbítero, que es el autor del Evangelio o el redactor final, eh, y que se da, hermanos, en una crisis de secesión, que se da este último, se vuelve a redactar por último, o se redacta por último el Evangelio, porque está viviendo una crisis la cristiandad, en especial en esa comunidad o en esas comunidades. Entonces es necesario volver a estructurar el Evangelio. Entonces, no hablamos de un escritor, no hablamos de un solo personaje, hablamos de una comunidad, pero en tres momentos. El discípulo Zebedeo, Juan el Zebedeo, el hijo de Zebedeo, perdón, trae la tradición oral, el de los discípulos, el discípulo que se recostaba con Jesús, él trae la tradición oral. Hay otro escritor que empieza a anotar, a escribir esa tradición oral, a plasmarla, y hay un último escritor, que es el Juan el Presbítero, que se le conoce como un redactor final. Junta todo, compila todo, y entonces presenta el Evangelio de esta manera. ¿Cuál es la finalidad del Evangelio y los destinatarios? Bueno, hay un interés bien grande en el Evangelio de Juan por creer, hermanos. La fe, creer, es el concepto central en el Evangelio de Juan. Se nos invita en el Evangelio de Juan a creer, a aceptar, a, a ir más allá, a dejar de dudar y a una actitud de aceptación hacia Jesús. Este, y no solamente Jesús como persona, sino Jesús como lo que representa, como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces, esto, esto dice el texto, se interpreta, hermanos, como una adhesión profunda a la persona de Jesús. Entonces, el tema central del Evangelio, decimos, es el acto de creer. La finalidad es de que los que escuchan crean, como dice en una de sus palabras Jesús, crean que Él es el Hijo de Dios y que Dios mismo lo envió. Entonces, vamos a encontrar este concepto a lo largo del Evangelio, en los discursos, en los diferentes discursos que Jesús da en Juan. Por ejemplo, a diferencia de los otros tres evangelios, en Juan poco aparecen milagros, son muy contados los milagros que aparecen, pero sí aparecen los discursos de Jesús. Son varios discursos que hay, cada uno con un tema bien claro en todo el evangelio, porque la intención es dar a notar, a conocer, y es una invitación muy fuerte. La invitación es creer al evangelio. Se trata de creer en Jesús como el Mesías esperado por los judíos, aunque lo sea de forma tan paradójica. Este Mesías, aunque la gente no lo cree, es el Hijo de Dios y es el enviado por el Padre para salvar a este mundo. Recuerden lo que dice Juan 3:16. La salvación es expresada en este Evangelio con el concepto bíblico de vida. Aquí es algo bien importante, hermanos. La salvación, en el Evangelio de Juan, no empieza, hermanos, en el más allá. No es un acto final como premio que se dará al final. La salvación, hermanos, empieza en esta vida. En el Evangelio de Juan, la salvación, la vida eterna, que podamos llamar nosotros, que es de alguna manera un sinónimo de salvación, empieza aquí en la vida temporal. O sea, si usted espera que la salvación, y yo espero, si usted y yo esperamos que la salvación
la vida eterna empiece después de la muerte con Jesús cuando Él venga, es muy probable que lo que nosotros tengamos no sea vida eterna, sino quizás solo una ilusión. El escritor, hermanos, del Evangelio de Juan, dice, la vida eterna empieza aquí. En el momento en que aceptamos el Evangelio, en el momento que hemos creído, por eso la importancia de creer, creerle a Jesús, creer que Jesús es Dios, es estar viendo a Dios ya. En la vida eterna, dice el texto bíblico, que podremos ver a Dios cara a cara, que podemos contemplar. Y Jesús remarca varias veces en el texto, que quien no ha visto a Él ha visto al Padre. Y Jesús habla, por ejemplo, en la oración, en el capítulo 17 del Evangelio, en esa oración tan especial que Jesús hace antes de que vaya a morir, o bueno, tiempo antes de ir hacia la cruz, le dice, en esto consiste la vida eterna, en una de las porciones, sé que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, el cual enviaste. O sea, es un evangelio, hermanos, muy importante porque nos invita a entender que la salvación empieza aquí. La salvación no es un acto, repito, no es un regalo únicamente al final. Podemos decir que la salvación se dará plenamente al final, pero que aquí estamos empezando. O sea, que si usted y yo no vivimos como hombres salvos, como hombres libres, como una vida, como si esta vida no la vivimos como si la muerte ya no fuera un problema. Jesús dice, no teman al que mata el cuerpo, sino al que mata el espíritu. O sea, nosotros vivimos a veces, lamentablemente, como si esta vida fuera todo. Y nos aferramos tanto a esta vida, pero en el Evangelio está la idea de decir no. Todo aquel que ha podido, todo aquel que ha entendido, desde el momento en que llegó el Evangelio y lo ha tomado, lo ha percibido, lo ha, lo ha abrazado como tal. Y desde ese momento de que llegó el Evangelio, su vida se transformó, cambió radicalmente, cambió para bien. Ahora su vida, antes era una vida opaca, hoy es una vida feliz. Antes era una vida de envidia, hoy es una vida de compartir. Antes era una vida de tristeza, hoy es una vida de adoración. Antes era una vida de egoísmo, hoy es una vida de amar. Cuando el ser humano experimenta eso, dice el evangelista, eso es salvación, eso es vida eterna. Aquí empieza la vida eterna. Si no empieza aquí la vida eterna, de poco me sirve entonces o no es una realidad absoluta plena que el evangelio haya llegado a mi vida. Entonces, y es bien importante porque vemos muchos cristianos y muchas personas en nuestro mundo que nos decimos ser cristianos y que vivimos como si no lo fuéramos, no solo en nuestro testimonio, sino que vivimos ante un pesimismo de la vida, vivimos ante una negativa de la vida, vivimos amargados, vivimos decepcionados, vivimos envidiando a todo mundo, vivimos con tantas cosas, hermanos, que no reflejan en nosotros que Dios ha obrado salvación. Este evangelio dice la salvación se expresa en el concepto de vida. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si nosotros no vivimos plenamente, si no vivimos disfrutando esta vida, si no vivimos haciendo lo necesario en esta vida, si no vivimos sirviendo a los demás, pero haciéndolo con amor, entonces es probable que nosotros no tengamos del todo bien entendido que lo que es el Evangelio y que no hayamos aceptado plenamente el Evangelio. Porque el Evangelio de Juan dice, todo aquel que ha conocido a Dios, todo aquel que ha conocido a Jesús a través del Evangelio, tiene vida eterna. El que le ha aceptado y ha creído tiene vida eterna. Entonces nos invita a eso. Si usted y yo hemos aceptado el Evangelio y lo hemos tomado, el Evangelio nos invita a creer y ese creer se transforma en vivir una vida plena, en vivir una vida con esperanza, en vivir una vida comprometida. Eso es creer, eso es la fe, eso es vida en el texto del Evangelio. Es una vida plena, resucitada, eterna. Se trata de salvación definitiva del ser humano en todas sus dimensiones. No solamente decíamos es alma, no solamente se salva el alma, se tiene que salvar todo el ser humano en su integridad, pero desde hoy. No es en el allá y entonces, como dijera un personaje, sino es en el aquí y ahora.
Desde aquí empieza la salvación, hermano. Aquí empieza la salvación. Si usted y yo no la podemos asimilar así, entonces no hemos tenido una salvación ni experiencia de vida eterna. La vida eterna empieza aquí, en la vida en la vida mortal, en la vida que ha de terminar, empieza la vida eterna. Lo dicho sobre la finalidad del Evangelio, hermanos, entonces ilumina de Juan, ilumina decisivamente el problema de sus destinatarios. Es obvio a la luz de dichos que se trata de creyentes a los que es necesario apuntalar en su fe para que ésta se desarrolle y se haga verdaderamente sólida. ¿Cómo está la estructura literaria del Evangelio de Juan, hermanos? Bueno, el Evangelio de Juan está desarrollado en discursos, hermanos. Existen este, 5 grandes discursos en el Evangelio de Juan. Estos discursos están regados, o están distribuidos, mejor dicho, a lo largo del Evangelio de Juan. Y hay palabras claves en el Evangelio de Juan. Estas palabras son las que nos van dando de alguna manera la diferencia con los evangelios sinópticos. A palabras como el esinos, que es verdad, o alaseia, ginosco, que es conocer, zoe, vida, cosmos, mundo, marturio o marturía, que es testificar y testimonio. Esto es bien importante en Juan. En Juan, ser discípulo significa ser. En Juan no encontramos la palabra discípulo como tal, se encuentra la palabra marturea, que es testificar. En este sentido es la persona que cree, encarna la realidad de Jesús, vive la realidad de Jesús. Si una persona que dice creer no encarna, no vive, no testifica, no da testimonio, y aquí testimonio se entiende no como nosotros de dar una buena imagen, se entiende como la entrega de la vida, o sea, ¿quién daba testimonio en aquel tiempo? Aquel que era muerto. Recuerden que para esta última década los cristianos están siendo perseguidos y muertos por el imperio, están siendo llevados a diferentes puntos de juicio y posteriormente los que no niegan su fe están siendo muertos. A ellos se les llama martureos. Y esto significa, ellos son los discípulos, los seguidores de Jesús. O sea, ¿quién era un discípulo de Jesús? Hoy decimos, pues aquel que es carismático, que habla muy bonito, que tiene buena retórica, que sabe mucho, es un buen discípulo de Jesús. Si Jesús, si tuviera, nos tocara vivirlo a la luz de aquel tiempo, esas características no servirían en absoluto, hermanos. ¿Quién era un seguidor de Jesús? Aquel que moría en el martirio. Entonces, ese era un seguidor de Jesús. Esto yo creo que nos invita a hacer una reflexión profunda, ¿verdad? Sobre nuestra vida y decir, bueno, ¿será que realmente seré un seguidor de Jesús? O, o no lo soy, ¿no? Estoy testificando, soy capaz de encarnar la vida de Jesús, vivir como Jesús, o simplemente creo que soy un discípulo de Jesús. Otra de las palabras es pater, el concepto que Jesús le da a Dios de Padre, que es muy característico de Juan, y la relación tan especial y la figura de Padre que se le da a Dios, y la relación, el vínculo es único del escritor, del evangelista, y es una diferencia, repito, con los otros evangelios. Algo importante, señalamos que los acentos teológicos están claramente cambiados. Los temas que más interesan en Juan, por ejemplo, no corresponden a los que han sido sobresalientes en los sinópticos. Los temas presentados en esta última lista corresponden todos directa o indirectamente, hermanos, al centro de la predicación de Jesús según la presentación de estos escritos. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos es el reino de Dios lo más importante, lo que interesa a Jesús. En cambio, en Juan no parece saber nada de todo esto. Jesús no predica el reino de Dios en el Evangelio de Juan, digamos que lo vive, ¿sí? No significa por eso que no exista, sino que no lo predica, no es el tema central. Jesús en este Evangelio no anuncia el reino ni lo proclama como presente, ni lo ilustra mediante parábolas. Parábolas prácticamente en el Evangelio de Juan no existen. Los gestos extraordinarios de Jesús no son estos llenos de poder, como lo son en los evangelios sinópticos, y que ilustran el reino de Dios, sino acá en Juan, hermanos, los actos que hace Jesús se les denomina como signos. Y bueno, la diferencia es que solamente los signos son una referencia a, no aparece el poder, no aparece la fuerza, no aparece, digamos,
el acto contundente para que las personas puedan mirarlo, sino que el Evangelio de Juan es como una invitación persuasiva, pero que apelando en última instancia a la voluntad del hombre, a la decisión del hombre, a que el hombre sea el que tenga que dar la última palabra. Eh, el hombre, por lo tanto, no son llamados a la conversión, perdón, los hombres, por lo tanto, no son llamados a la conversión, no son invitados a entrar en el reino, simplemente se les exhorta a creer en Jesús como su Señor. ¿Sí? El Evangelio de Juan tiene esta intención, invitar a las personas a creer en Cristo Jesús. ¿Cuál es el esquema del Evangelio? Bueno, está el prólogo, hermanos, que es un acto, que el prólogo, esta es la diferencia de los evangelios sinópticos. En los evangelios sinópticos son introducciones teológicas, son oberturas teológicas como Marcos, pero en Juan, en diferencia de ellos, los primeros capítulos es un prólogo. El prólogo, como en una obra, anuncia los temas que va a darse en la obra a través del desarrollo. O sea, digamos que el prólogo de Juan desarrolla, hermanos, es un resumen de lo que va a ser toda la obra del evangelista, los temas que va a tratar y se va a desarrollar a lo largo del evangelio. Esto es lo que hace el prólogo. De ahí viene la sección del libro de los signos, que corresponde, hermanos, hasta el capítulo 12. Y viene el libro de la hora, que es una asignación que se le da, hermanos, porque se relata los últimos momentos específicos. Es como un abordaje más detenido, cuadro a cuadro, de las últimas 12 horas de Jesús. ¿Sí? Entonces, repito, inicia con el acto de la última cena y el testimonio del lavatorio de los pies. Y bueno, y de ahí, hermanos, empieza una larga este, enumeración de acontecimientos, pero todos en el marco de un espacio de tiempo muy pequeño. Entonces, esa parte se le llama el libro de la hora. Y por último, cierra con un epílogo y que son en el capítulo 21, que es, digamos, las directrices para los discípulos, para lo que van a ser los personajes que van a continuar con este trabajo de el Evangelio. Bueno, ¿cómo está la teología del cuarto Evangelio? Y con esto vamos a terminar. Bueno, la cristología, hermanos, del cuarto Evangelio. La cristología del cuarto Evangelio, hermanos, es una cristología alta, más bien descendente. A diferencia o en contraste, por ejemplo, con la cristología de los sinópticos, que es baja ascendente. ¿Qué es esto? Bueno, los sinópticos, hermanos, presentan a Jesús, la cristología de los sinópticos presentan a Jesús como un hombre. Inicia el texto de los sinópticos ubicando a Jesús como un hombre, como un ser humano, como uno más, ¿sí? Formado en la fila con los pecadores, estando con las personas, con la gente. Ahí aparece Jesús, ahí está Jesús. Y cada día, hermanos, poco a poco se va manifestando, se va develando el misterio y va manifestándose el poder de Jesús. Va de ser un desconocido a ir haciéndose así, conocido, conocido, conocido. Llega el acto de la cruz. Por ejemplo, Marcos, es maravilloso la declaración que hace el guardia o el centurión romano cuando dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es una afirmación maravillosa, o sea, Jesús va de lo menos a lo más, se va develando, se va revelando, 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 y hasta llegar hasta la glorificación de Cristo. O sea, empieza de abajo hacia arriba, por eso es una teología baja, desascendente. Pero el Evangelio de Juan, hermanos, es todo lo contrario, es una contradicción plena y absoluta. En el Evangelio de Juan empieza con una cristología altísima, empieza con una cristología alta, o sea, empieza hablando de que en el principio lo creíamos en argenjo, logos, en el principio era el verbo, dice. En el principio estaba el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esa introducción del prólogo, hermanos, es ubicar a Jesús, es ubicar a Jesús como lo más alto, o ponerlo al nivel de Dios, ubicarlo en el nivel de Dios, y a partir de ahí, viene, hermanos, un desarrollo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo,
hacia abajo, hacia abajo. ¿Sí? Empieza hablando de Jesús visto desde los ojos de Dios, no desde nosotros, visto desde los ojos de Dios, de lo que está ahí arriba, de lo que está pasando acá arriba, en esa esfera donde no podemos acceder, en esa esfera donde no conocemos nada, en esa esfera empieza a desarrollarse la cristología de Jesús, a hablarse de Jesús, y cada día va metiéndose, hermanos, a llegar abajo, 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 hasta hacerse como nosotros, encarnarse. Y dice el verso 14, y vimos su gloria, ¿verdad? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de ahí, hermanos, va descendiendo hasta la muerte, hermanos, y hasta la muerte de cruz. Repito, es un evangelio muy importante porque nos muestra, porque nos hace, hermanos, entender eh, que en este evangelio es aterrizar, es bajar a Jesús, es unir la divinidad con nosotros, es encerrar en un misterio que se llama Cristo, en un misterio que se llama Jesús, la acción de Dios, el acto de Dios, la manifestación de Dios. Este evangelio nos va a invitar, hermanos, a creer en que Jesús es Dios. Y esto significa que nosotros nos dejemos dominar, nos dejemos someter, nos dejemos guiar, nos dejemos seducir y dirigir por Dios. Todo aquel que no lo hace no ha creído en Cristo Jesús. Y aquel que no ha creído en Cristo Jesús, dice el texto, no tiene vida eterna. Cristo Jesús fue enviado para darnos vida en abundancia, para darnos vida plena, para creer en Dios, para verlo a Él. Quien ha visto a Él ha visto a Dios. El Evangelio nos muestra a un Jesús tan humano, pero a la vez tan divino. Nos presenta la temporalidad como si fuera eterna, nos presenta la divinidad tan cercana, tan pegada a nosotros, tan interesada de nosotros, y nos presenta, hermanos, la posibilidad de que así como Dios se hizo un hombre, el hombre puede llegar a niveles inimaginables, no como un Dios, pero sí a dignificarse y a resguardar, hermanos, y a recordar el origen del mensaje del Génesis, que es que Dios puso su imagen en el hombre. El Evangelio de Juan, hermanos, rescata este tema de la creación y entonces va desarrollando y va diciendo el hombre que cree en Jesús se va haciendo día con día más semejante a Dios. Esa es la mirada del Evangelio de Juan. El hombre que cree en Jesús es aquel hombre que puede dejar de ser simplemente hombre para llegar a transformarse en la viva y plena imagen del Dios celestial. Por eso es un evangelio sorprendente y muchos lo han ubicado como un evangelio místico, porque une el cielo y la tierra, porque nos pone a la par, nos pone cerca de Dios, nos pone junto con Dios y nos permite y nos invita a hacer llegar ese proceso de caminar con Él, de buscar el testimonio de Él, de vivir para Él y de que a través de este proceso se pueda obrar el milagro de la encarnación de Dios una vez más en nosotros. Así como fue en Cristo Jesús, Dios espera que encarnarse en cada uno de nosotros, en cada una de las acciones que hay, en cada una de las cosas que acontecen. Dios espera encarnarse, tomar en nosotros su presencia, tomar en nosotros su fuerza y nosotros establecer, hermanos, hablar, comunicar y ser discípulos de Cristo Jesús. Hermanos, deseo que el amor de Dios esté con ustedes. Muchas gracias por su tiempo, por este espacio. Sé que hay muchas cosas que no hemos visto y yo espero que esto abra en ustedes el deseo y el ánimo de seguir estudiando y de profundizar sobre estos temas. En el amor del Señor me despido de ustedes, dando gracias por esto, hermanos, y agradeciéndole a Dios por este tiempo que nos dejó llevar esta materia. Con esto, hermanos, finalizamos nuestra materia, esperando que haya sido de edificación y haya sido para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Paz a ustedes.